Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La clínica orbital flotaba sobre el mundo muerto de Kaelis, una joya médica olvidada entre rutas estelares prohibidas. Allí, la doctora Narelle practicaba su exilio voluntario. Rodeada de inteligencia artificial, silencio quirúrgico y códigos genéticos que nadie se atrevía a reescribir, vivía como si aún importara. Como si su existencia no hubiera sido tachada por su propia especie. Narelle era una Taerri pura, al menos en sangre. Pero desde su nacimiento, las matrices habían fallado en ella. Su cuerpo no podía gestar, no podía sembrar, no podía perpetuar. Un defecto que su gente no perdonaba. Su noble casa la había marcado con la insignia de lo inútil, y su único refugio se volvió el bisturí y el conocimiento. Esa noche, los sensores de impacto chirriaron de forma anómala. Algo había atravesado las defensas atmosféricas y se estrelló contra la plataforma auxiliar del domo médico. Las pantallas mostraban fuego y humo. Narelle corrió por el corredor estéril, sus zancadas resonaban con un eco metálico. En el hangar colapsado encontró una cápsula de escape humana, semiderruida. Vapor. Sangre. Un cuerpo. Él estaba allí, envuelto en fuego y acero quemado. La armadura terrícola aún chispeaba, rota en varias partes. Un hombre. Vivo. Apenas. Narelle se acercó con cautela. Su pulso estaba débil pero presente. La piel bronceada, el cabello oscuro y rizado. Había algo salvaje y hermoso en la forma en que se aferraba a la vida. Ella alzó su escáner médico. Cuando sus dedos rozaron su pecho, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Eres un ángel o una pesadilla?, murmuró él con una sonrisa ladeada, la voz ronca por el humo. Narelle dio un paso atrás, instintivamente. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara así. Sin miedo. Sin desdén. Prefiero Esteban, añadió él antes de desmayarse. Durante horas, Narelle trabajó para estabilizarlo. Su sangre era diferente. Casi incompatible. Pero ella logró improvisar una mezcla de nanocélulas y plasma universal. No debería haberlo hecho. Ayudar a un humano, sobre todo uno no registrado, era motivo de castigo por parte del Consejo Taerri. Pero algo en él la empujaba. Su presencia rompía su orden interno como una grieta en la pared. Cuando terminó la operación, lo observó en la cápsula de recuperación. Se había quitado los guantes quirúrgicos y tocó su propia piel, sintiendo un leve cosquilleo. Aún recordaba el calor del cuerpo humano bajo sus dedos. Nunca había sentido eso antes. Al día siguiente, Esteban despertó. Tenía la mirada perdida al principio, pero al verla entrar en la sala, sonrió de nuevo. ¿Estoy muerto? Porque si esto es el más allá, no me importa quedarme. Ella frunció el ceño. No estaba acostumbrada a bromas. Ni a que alguien no bajara la mirada al verla. Él no parecía impresionado por sus túnicas plateadas ni por su rostro impasible. No estás muerto, respondió ella, fría. ¿Tú me salvaste? No te confundas. Lo hice porque necesitaba practicar cirugía en alguien real. Esteban rió, y esa risa llenó la habitación como un viento cálido. Narelle se dio la vuelta para ocultar el leve temblor en sus labios. Cuando salió de la sala, la pantalla de análisis emitió una alerta leve. Una anomalía. Algo en la transferencia de fluidos durante la cirugía. Un cambio químico detectado en ella. El sistema sugirió repetir pruebas. Pero ella ya sabía. Algo había comenzado. Algo antiguo. Algo prohibido. Y tenía nombre humano. ¿Te gustaría que continúe con el capítulo 2 también más ampliado? La luz azulada del domo clínico apenas rozaba los bordes del cuerpo de Esteban, que dormía con el pecho vendado, el rostro relajado y una expresión de paz que no coincidía con alguien que había sobrevivido a un choque orbital. Narelle lo observaba desde la consola lateral, fingiendo revisar datos mientras en realidad contaba la cantidad de veces que su respiración se interrumpía levemente al soñar. Nunca había estudiado tanto a un paciente sin tocar una sola herramienta médica. El escáner había arrojado resultados imposibles. El contacto con su sangre, incluso filtrada y tratada, había dejado huellas dentro de ella.
minúsculas alteraciones en sus patrones hormonales, activación de receptores que en su cuerpo deberían estar inactivos. Ella, la que nació vacía. Ella, la marcada como genéticamente estéril. No podía ser real. Nada era tan fuerte como para cambiar un código de vida sellado desde la infancia. Aún así, su pecho se sentía distinto. Su piel también. Como si algo palpitara donde antes solo había silencio. Esteban despertó repentinamente, agitado, como si hubiera estado atrapado en un sueño profundo y peligroso. Sus ojos se encontraron con los suyos. El silencio entre ambos era tan cargado que la atmósfera pareció perder presión por un instante. «¿Todavía aquí, doctora?», dijo con voz ronca. «Estoy evaluando si vales el esfuerzo que costó salvarte». «¿Y qué dice tu evaluación?». «Dice que eres molesto. Hablas demasiado». «Eso lo dice todo el mundo», rió él. «Pero tú no eres como todo el mundo». Narel entrecerró los ojos. Esa frase, dicha con tanta simpleza, la golpeó como una descarga directa. Caminó hacia su camilla y se detuvo junto a su cabeza. «¿Cómo llegaste hasta aquí?». Esteban desvió la mirada por un momento. «Una nave de contrabando. Mis compañeros murieron en el salto». El motor se volvió loco. «Lo último que recuerdo es el estallido y luego, tú, con ese rostro helado. Pensé que estaba en el infierno, hasta que me di cuenta de que tus ojos no mentían. ¿Y qué ves en ellos? Dolor, belleza, furia contenida y soledad». La frase la hizo apartarse, casi con torpeza. Dio la espalda y caminó hacia la consola. No sabía qué le molestaba más, que un humano la analizara o que tuviera razón. Horas después, cuando él volvió a dormirse, Narel se encerró en su laboratorio privado. Inició una secuencia de autoexploración genética. Era peligroso, incluso ilegal, escanearse a sí misma a ese nivel sin permiso del Consejo, pero necesitaba pruebas. Los resultados fueron devastadores. En su interior, células previamente inertes estaban comenzando a replicarse. Lentamente, como un latido débil que buscaba fuerza. Una región de su matriz que se creía apagada desde la niñez ahora mostraba actividad. Era incipiente, inestable, pero innegable. La palabra que apareció en la pantalla parpadeó como una amenaza: fecundidad potencial. Narel se dejó caer en la silla metálica. Sus manos temblaban. Las teorías sobre hibridación eran meras fantasías. Su raza había ejecutado a científicos por menos que eso. Pero ella no estaba asustada. No realmente. Lo que sentía era algo más peligroso. Algo que no se permitía desde hacía décadas. Esperanza. En medio de ese torbellino de emociones, el sonido de una melodía suave vino desde la sala principal. Esteban había encontrado el antiguo sintetizador de sonidos y estaba intentando componer algo torpe, caótico, pero cargado de calidez. Narel cerró los ojos por un segundo. El eco de las notas chocaba contra las paredes clínicas como un susurro en un mundo donde nadie susurra. Ella no debía amarlo. Él no debía sobrevivir. Y sin embargo, ahí estaban. Dos imposibilidades vivas. Dos errores de cálculo respirando el mismo aire. Cuando volvió a mirarlo, él la observaba desde la entrada, con una sonrisa leve. «No soy médico, pero te ves como si hubieras visto un milagro». Narel se acercó a él despacio. Su mano, fría por naturaleza, rozó su pecho una vez más. El calor que sintió la desarmó. «Tal vez lo he hecho», murmuró, sin saber si hablaba de él o de sí misma. El silencio de la clínica fue quebrado por un zumbido grave, casi imperceptible al inicio, pero creciente como una amenaza que se avecina con paso lento. Narel alzó la cabeza de inmediato. No era un sonido del instrumental médico, ni una fluctuación normal del sistema orbital. Era algo externo. Algo demasiado preciso. Un código de llamada diplomática encriptada. El corazón le dio un vuelco cuando vio la señal de identificación. Era el Consejo Taerri. Y venían en camino. Corrió al panel de vigilancia. 4 cruceros clase Umbral aparecieron en la periferia del sistema. Demasiado cerca. Demasiado rápido.
Las coordenadas indicaban que su destino era su propia estación. El cuerpo le tembló levemente. No de miedo. Era furia contenida. Habían descubierto la anomalía. Habían olido su osadía desde cientos de años luz de distancia. Y como siempre, no enviarían advertencias ni juicios diplomáticos. Vendrían por ella como si fuera una enfermedad que necesitaba ser extirpada. Esteban, que había estado ajustando un exoesqueleto de entrenamiento en la sala de recuperación, notó su rostro al entrar. «¿Qué pasa?», preguntó él al verla. Tenía la voz aún adormecida, pero su mirada estaba alerta. Era soldado, aunque jamás se lo hubiera dicho. Su instinto captaba peligro antes que sus oídos. «El consejo», respondió Narel, sin girarse. «Nos encontraron». «¿Cómo?». «No sé. Tal vez por la cápsula que trajiste. Tal vez por las alteraciones en mi código. Tal vez porque en mi interior algo está creciendo. Algo que no debería existir». Él guardó silencio. Caminó hacia ella y le tomó la mano. Fue un gesto pequeño, sin dramatismo. Pero para ella fue como si el universo se inclinara. «No vamos a huir», dijo Esteban, con voz firme. «No», susurró ella. «Ya no». Una hora después, los cruceros Taerri rodeaban la estación médica. Las sombras de sus naves se proyectaban como cuchillas curvas sobre el domo translúcido. La atmósfera se volvió espesa. La gravedad fluctuaba por los escudos de contención. Luego, un haz de luz descendió y se materializaron 3 figuras. Los magistrados del consejo, cubiertos por túnicas negras con bordes plateados, sus rostros ocultos tras máscaras de juicio. «Doctora Narel Beiran, tu presencia ha sido requerida», dijo la voz metálica del principal. «Estoy aquí», respondió ella, erguida, sin bajar la mirada. «Has violado el código de purificación genética. Has albergado a un humano. Has permitido el contacto biológico. Has contaminado tu línea». «No es contaminación», replicó ella. «Es evolución». Un murmullo cargado de juicio recorrió a los 3 jueces. Uno de ellos alzó su vara ceremonial. «Y el sujeto humano debe ser eliminado. No tiene derechos en esta jurisdicción». Ni siquiera le preguntaron su nombre. Esteban dio un paso al frente. Se interpusieron soldados Taerri. Él no se movió. Levantó los puños sin armas, sin tecnología. Solo carne y voluntad. «No lo toquen», dijo Narel, y su voz ya no era la de una médica, sino la de una guerrera olvidada. El alto magistrado giró hacia ella. «Entonces el juicio es final. El protocolo se aplicará. Serás purgada. Tu estación será destruida. Y tu cuerpo entregado para disolución celular». Esteban, con el labio sangrando tras el primer golpe, rió con amargura. «Qué poético todo esto. Sangre azul dictando muerte porque no entienden cómo amar». Uno de los soldados lo empujó. Cayó al suelo. La sangre manchó el blanco impoluto del suelo de cuarzo. Narel corrió hacia él, cayó de rodillas. Lo tocó. Y en ese momento, su cuerpo emitió una pulsación lumínica, imperceptible para los humanos, pero que los sensores Taerri detectaron de inmediato. Una lectura energética. Un pulso fetal. Silencio. Los jueces retrocedieron un paso. «Imposible», murmuró uno. «Ese código no es completamente Taerri». «No. Es nuestro», respondió Narel, con los ojos brillando de rabia. «Mío y de él». «Eso no puede ser». «Ya lo es». Esteban se incorporó, con la respiración agitada. «Te dije que sangraría por ti, Narel. Y si eso no basta, sangraré hasta el final». Ella lo miró como si acabara de despertar de una vida entera de sueños fríos. Tomó su mano y se levantó junto a él. Frente a los jueces. Frente al poder. Frente al pasado. El juicio no terminó esa noche. Pero algo más sí lo hizo. El miedo. Por primera vez en su vida, Narel no temía al castigo. Porque sabía que en su interior no solo había vida, había futuro. Y esa noche, aunque el consejo no lo supiera aún, había comenzado una guerra. Una que no sería dictada por pureza genética, sino por amor. La estación médica estaba en silencio,
Pero no era un silencio pacífico. Era el silencio denso de la espera, de lo que se acerca y no puede detenerse. La reunión con el consejo había terminado en un punto muerto. No atacaron de inmediato. No se retiraron. Solo enviaron una advertencia codificada que colgaba como una espada invisible sobre ellos. Aún no han sido ejecutados, pero el veredicto ya fue dictado. Narel cerró las puertas del laboratorio interior y las selló manualmente. Apagó los sensores externos. Desactivó los registros automáticos. Nadie debía ver lo que ella estaba a punto de confirmar. El análisis estaba en progreso desde hacía 2 horas. Una exploración genética directa, a través de nanobios inyectados en su sangre. Nunca había autorizado algo así antes, ni siquiera cuando era estudiante en la cumbre de su carrera. El procedimiento era invasivo, arriesgado, prohibido sin supervisión, pero ahora no importaba. Las pantallas se llenaron con datos, moléculas en danza caótica, señales bioeléctricas que chispeaban como estrellas. Y en el centro, una pulsación leve, apenas una sombra de luz, una señal persistente. Su matriz, considerada estéril desde la infancia, albergaba una célula primaria. Una célula híbrida. Suya. Y de Esteban. Narel se sentó con lentitud. Sintió un nudo en el pecho, algo más fuerte que el miedo, más profundo que el asombro. Era vértigo. Era deseo de creer. Una semilla había brotado donde solo debía haber ceniza. Respiró hondo. La idea de gestar una vida nunca había formado parte de sus sueños. Su existencia siempre estuvo marcada por la negación, por la renuncia al instinto, por la construcción de muros. Ser madre era un privilegio que jamás esperó, que jamás siquiera se permitió imaginar. Y ahora, sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, su cuerpo se transformaba. Las lágrimas aparecieron sin permiso. Gotas densas y calientes que recorrieron su rostro sin violencia. No lloraba por debilidad. Lloraba porque algo imposible acababa de hacerse real. Porque el frío que la había acompañado durante toda su vida comenzaba a derretirse. Esteban estaba en el ala de entrenamiento, ajustando manualmente los restos del exoesqueleto táctico. No tenía armamento, pero podía amplificar fuerza física, y eso ya era algo. Necesitaba estar listo. Lo estarían vigilando. Si atacaban, él no se quedaría quieto. Pero no estaba pensando solo en estrategia. Pensaba en ella. Desde que la vio, supo que Narel era diferente. No por su belleza gélida ni por su porte marcial. Era por sus ojos. Había visto ojos de soldados, de tiranos, de víctimas. Pero los de ella eran otra cosa. Dolían sin llorar. Gritaban sin moverse. Su cuerpo entero parecía entrenado para no necesitar a nadie, pero bastaba con estar cerca para sentir su vacío. Hasta que lo tocó. Y esa primera vez, cuando su piel rozó su pecho desnudo al conectarle los estabilizadores cardíacos, Esteban supo que ella no era hueca por dentro. Solo había sido sellada a la fuerza. Sintió su presencia antes de verla. Narel entró sin decir palabra. Se detuvo junto a él. Tenía las manos entrelazadas, como si sujetara algo invisible. Él alzó la mirada. «No tienes que decirlo», dijo Esteban. «Sí, tengo que hacerlo». Ella se sentó a su lado, en el banco metálico. Durante unos segundos, no se tocaron. Pero el aire entre ambos temblaba. «Tu sangre hizo algo en mí», murmuró Narel. «Algo que no debería ser posible. Algo que ningún médico ni sacerdote de mi especie aceptaría. Estás creando vida», susurró él, con los ojos muy abiertos. Ella asintió sin mirarlo. Como si decirlo en voz alta pudiera romper el frágil equilibrio del universo. «Voy a ser padre», dijo él. No fue una pregunta. Fue un reconocimiento. No sé si llegará a término. No sé si mi cuerpo podrá mantenerlo. Mi genética no está preparada. Y si el consejo lo descubre, entonces lucharemos, dijo Esteban sin dudar. Ella giró la cabeza, sorprendida por la rapidez de su respuesta. No me conoces tanto como crees, Esteban. Tal vez no, dijo él, pero sé cómo se lucha por lo que importa. Y esto, Narel, esto importa más que todo lo que dejé atrás. Ella bajó la mirada y sus labios temblaron.
Entonces él alzó su mano y la puso sobre su vientre, despacio, con reverencia. Era un gesto simple. Pero ella sintió que la luz de la vida vibraba entre sus dedos. Por primera vez en su existencia, Narelle no se sintió defectuosa. Ni incompleta. Ni menos. Por primera vez, se sintió llena. No por códigos, ni por logros, ni por autoridad. Por amor. Y mientras las naves del Consejo orbitaban como buitres a la espera de atacar, en esa pequeña estación perdida, algo mucho más poderoso crecía en la oscuridad. Algo que no podían entender. Algo que no podían detener. El sol pálido del sistema Kaelis apenas se filtraba a través del domo cuando los sensores estallaron en rojo. La estación tembló ligeramente, como si el espacio mismo respirara de forma errática. Las defensas externas se activaron por primera vez en años. Y Narelle lo supo. Habían decidido atacarlos. No hubo ultimátum. No hubo juicio final leído. El Consejo Taerri no perdía el tiempo en ceremonias cuando se trataba de exterminar una amenaza genética. En su mente, lo que crecía en su vientre no era una nueva vida. Era una abominación. Y aún así, esa vida ya palpitaba dentro de ella. Un latido suave, ajeno al odio del mundo exterior. Y ese latido, para Narelle, valía más que toda su casta, más que su prestigio pasado, más que el consejo entero. Entró en la sala de comando. Esteban ya la esperaba. Se había quitado la ropa médica que llevaba como paciente y vestía un arnés improvisado con placas protectoras extraídas de la enfermería de trauma. No era elegante, pero era funcional. Están rodeando la estación con drones armados, dijo él sin girarse. Intentarán fracturar el escudo y luego enviar un escuadrón de exterminio. Protocolos estándar de eliminación genética. Sus ojos brillaban con determinación. No había miedo en su rostro. Había propósito. El escudo aguantará unas horas más si redirigimos energía desde las salas médicas, explicó ella. Eso nos deja sin soporte para la sala de incubación, respondió Esteban. Ella lo miró. No importa. La vida ya está aquí. No va a desaparecer porque una máquina deje de latir por ella. Va a crecer. Porque yo voy a protegerla. Él asintió. Lo sabía desde el principio. El momento llegaría. Una confrontación sin diplomacia, sin opciones. Solo fuerza. Y voluntad. Tengo un plan, dijo él. Y Narelle supo que seguiría ese plan, aunque implicara quemarlo todo. El hangar fue reconvertido en un punto de defensa improvisado. Narelle instaló campos de gravedad disonante en las entradas, capaces de distorsionar el movimiento de las tropas invasoras. Esteban acopló manualmente cargas electromagnéticas alrededor de los corredores internos. Usaron todo lo que tenían. Medicamentos endurecidos como proyectiles. Rayos quirúrgicos reprogramados como cañones de plasma. Tecnología médica transformada en defensa. Un quirófano convertido en campo de guerra. Cuando el primer impacto sacudió el domo, ella sintió como su cuerpo reaccionaba. No de miedo, sino con una extraña sensación de presencia. Como si la criatura dentro de ella supiera lo que ocurría y no temiera. Como si entendiera que su madre estaba dispuesta a morir por ella. Los cascos negros de los soldados Taerri atravesaron el escudo debilitado con violencia, acompañados por el zumbido cruel de los desintegradores. Venían rápidos, en formación perfecta. Como una ola que arrasa. Pero no esperaban que los esperaran de pie. Esteban fue el primero en lanzarse al frente. Saltó desde una plataforma auxiliar con el exoesqueleto rugiendo alrededor de su cuerpo. Aterrizó sobre el primero de los soldados con una fuerza que quebró el suelo. Tomó su arma y, sin pensarlo, disparó hacia el siguiente. Narelle, desde el nivel superior, activó el campo de inversión gravitacional. Dos de los invasores flotaron hacia el techo sin poder contenerse, chocando contra las estructuras y quedando inmovilizados. Luego bajó por el corredor como un relámpago plateado, blandiendo un bisturí láser ajustado para corte profundo. No era una guerrera entrenada. Era algo peor. Era una madre herida. Cada paso que daba, cada movimiento, no era por venganza ni por gloria. Era por un latido. Uno solo. Uno pequeño. Uno que aún no hablaba, pero que le hablaba al alma.
Esteban fue alcanzado por un rayo en el brazo. Cayó, pero rodó con destreza, se alzó con un grito de rabia y rompió la máscara del enemigo más cercano con sus propios puños. Narel saltó a su lado, se cubrieron mutuamente como si lo hubieran hecho toda la vida. Las naves Taerri observaron desde la órbita la resistencia con creciente inquietud. No estaba previsto que una médica y un humano resistieran más de unos minutos. Pero el tiempo pasaba. Y ellos seguían luchando. Cuando el último soldado cayó, la estación sangraba por todas partes. Columnas destruidas. Cristales rotos. Sistemas fallando. Pero aún en pie. Narel respiraba con dificultad. El sudor bajaba por su frente. Se giró hacia Esteban, que tenía un corte profundo en el costado, pero seguía consciente. «Ganamos esta ronda», dijo él entre jadeos. Ella se inclinó, lo ayudó a sostenerse. «No ganamos. Sobrevivimos. Por ahora». Él la miró. Le apartó con ternura un mechón de cabello manchado de sangre. «Eso basta, Narel. Para nosotros, basta». Ella apretó los labios. Sus ojos recorrieron el pasillo destruido. En su pecho, un latido. Persistente. Tierno. Fuerte. Un rugido silencioso. Lo que crecía en su vientre no solo era una vida. Era una declaración. Una rebelión contra un sistema que negaba el amor. Una llama que ni 100 naves podían apagar. El sol artificial de la estación parpadeaba sobre un techo lleno de grietas. Las alarmas cesaron y el silencio que siguió no fue vacío, sino sagrado. Era el silencio que llega después de la tormenta, cuando la muerte ha pasado de largo y la vida aún respira, aunque herida. Narel caminaba por los corredores destruidos con Esteban apoyado en su hombro. Ambos estaban cubiertos de polvo, heridas y sangre seca, pero seguían de pie. Los cuerpos de los soldados del Consejo yacían inmóviles, algunos inconscientes, otros retirados por los escáneres automáticos que se habían activado en protocolo de evacuación forzada. Desde el espacio, el resto de las naves del Consejo no había descendido. Ni una palabra más. Ni un rayo más. Solo vigilancia. El escudo exterior aún resistía, gracias a la energía desviada del sistema de criogenia. Pero Narel sabía que no podrían resistir otro ataque. El golpe siguiente sería total. Ella lo sabía. Y al parecer, el Consejo también lo sabía. La batalla había sido observada en tiempo real. Transmitida por los canales de comando de emergencia, interceptados por satélites y estaciones neutrales. En las sombras del universo, civilizaciones enteras habían recibido los ecos de lo imposible. Una Taerri y un humano luchando por una vida compartida. Y esa vida seguía latiendo. Esa noche, mientras Esteban descansaba, Narel permaneció en la sala de control, con las manos apoyadas en el borde de la consola y la mirada fija en las estrellas. Una de sus manos descansaba sobre su vientre. Lo sentía. Ya no era una teoría, ni una posibilidad entre millones. Era real. El escáner fetal confirmaba desarrollo estable. El cuerpo de Narel se adaptaba, mutaba con precisión orgánica. El embrión híbrido se aferraba al mundo con tenacidad. Ella sonrió por primera vez en años. No una sonrisa forzada o sarcástica. Una sonrisa real, serena, que hablaba de amor más allá del entendimiento. Cuando Esteban entró, la encontró así. Iluminada por la proyección estelar, con la mirada firme y una energía en ella que nunca había visto. Se acercó en silencio, la rodeó por la espalda, apoyó el mentón en su hombro. «Vienen más naves», dijo él en voz baja. «Lo sé. Pero no atacan». «Tampoco lo harán», respondió ella, girándose hacia él. «¿Por qué estás tan segura?» «Porque ya no pueden matarnos sin que todo el universo mire. Hemos dejado de ser errores silenciosos. Ahora somos símbolo. El Consejo teme algo más que una célula híbrida. Teme una idea. ¿Y cuál es esa idea? Que el amor puede nacer en lo prohibido y florecer». Esteban la abrazó sin decir palabra. Sus cuerpos se fundieron como dos piezas hechas para encajar en un mundo que no quería admitirlo. Y en ese abrazo, algo se rompió. No una amenaza. No un muro. Se rompió una cadena. Una transmisión llegó de forma inesperada.
No era del Consejo. Era de una nave diplomática externa. Un mensaje enviado desde una coalición de mundos mixtos, defensores de los derechos interespecies. Su señal era clara. Estación médica de Kaelis, se ha elevado una moción de protección diplomática sobre el embrión híbrido en desarrollo. El Consejo Taerri ha sido notificado. Cualquier agresión directa será considerada crimen genético ante la Asamblea de Pactos Estelares. Narel tembló. El mensaje no era salvación inmediata, pero sí un escudo. Ya no estaban solos. Esteban sonrió con cansancio. Creo que acabamos de ganar algo más grande que una batalla. Ella lo miró. Sí. Acabamos de ganar el derecho a vivir. Meses después, la estación fue convertida en santuario de investigación genética protegida. Los antiguos enemigos ahora observaban desde lejos, obligados al silencio. Nadie se atrevió a atacar de nuevo. La criatura que muchos llamaban aberración fue oficialmente reconocida como heredera primaria de integración genética. Pero para Narel y Esteban, no era un símbolo. Era su hija. Tenía los ojos color oro, como las Taerri antiguas, pero su risa era cálida como el planeta azul que su padre había dejado atrás. Su nombre fue Aria. Una palabra de otro idioma. Un canto nacido del silencio. Narel la sostenía cada noche cerca de su pecho, recordando lo fría que había sido su vida antes de Esteban, antes de Aria, antes del fuego que despertó en su interior. Ahora no quedaba rastro del vacío. Y mientras la estación flotaba entre las estrellas, protegida, libre, llena de luz, la antigua doctora se convirtió en algo más. En madre. En mujer completa. En futuro. Porque lo imposible ya no era un mito. Era carne. Era sangre. Era amor. Y vivía.